Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 11. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Y con esta bendición comenzamos el programa el día de hoy. Vamos a comenzar el programa con la visita que hace Nicolás Maduro a la Asamblea Constituyente. Y en ella, por supuesto, ha planteado algunas cosas de las que se mofa, por cierto, de la oposición, en principio porque felicita a la oposición por haber inscrito los candidatos y con ello reconocer al Consejo Nacional Electoral. Y con ello, por supuesto, empieza Maduro a jugar con las articulaciones que sabe en el mundo opositor se dan con el tema que dividió ciertamente a la sociedad sobre el tema de las elecciones. Habla de una ley constitucional contra el odio, la intolerancia y la violencia, donde pide penas de 15, 20 y hasta 25 años de cárcel para las personas que propicien el odio. Ya sabemos entonces qué acciones va a tomar esta Asamblea Nacional Constituyente y cuáles son las interpretaciones que van a dar sobre cómo es el tema del odio, vale decir, convocar una marcha, me imagino que se categorizará en este tema del odio. Habla por demás que tienen que fortalecer la Fuerza Armada Nacional y ordena a los constituyentes, fíjese usted, ordena a los constituyentes activar el proceso constituyente dentro de la Fuerza Armada Nacional. Esto en el propósito de la visita a la constituyente donde Maduro se pone a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente y dice que va él a subordinarse a los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente. Dice por demás que la constituyente nació de un parto violento como consecuencia de la protesta que durante 120 días de acoso, él lo denomina foquista, extremista, violenta, que pretendieron derrocar el sistema constitucional. Asegura que va a sentar a la oposición de por las buenas o de por las malas al diálogo. Está hablando de impulsar la Comisión de la Verdad y es él el que le dice a los constituyentes que tendrá el poder de quitar la inmunidad parlamentaria a aquellos que han hecho actos de violencia. Vale decir, eso quiere decir que esto lo va a hacer la Asamblea Nacional. Que eso lo va a hacer la Asamblea Constituyente, perdón. Esa Comisión de la Verdad que esta constituyente va a crear, Maduro de una vez entregó a la constituyente pruebas de la actuación de la Asamblea Nacional, de los ataques cometidos por el Parlamento contra el gobierno al girar misivas a países e instituciones para que le nieguen créditos a la República. En el momento en que está acusando precisamente a los opositores de mantener una guerra contra el gobierno y él en particular en el extranjero. Entonces, ¿cómo quiere Maduro diálogo? Pues quiere un diálogo unilateral. Siéntese y escúcheme. Ahí, en lo que está planteando Maduro, no hay diálogo, sino hay un levantamiento de
de una vocería hay el levantamiento de un planteamiento en contra de la oposición. Yo quiero aprovechar este momento para decirles que nuestro problema en la oposición, y lo he dicho en anteriores oportunidades, es que nosotros tenemos que adecuar nuestro discurso a nuestra acción y nuestro objetivo político a una estrategia. Porque si uno, por ejemplo, recuerda unos Twitter, y aquí busqué algunos de Freddy Guevara, él dice, por ejemplo, atención, dictadura circula información diciendo que la marcha de hoy fue negociada con ellos a cambio de regionales. Pura paja, la resistencia sigue. Después encontramos un Twitter del Nuevo Herald, periódico de los Estados Unidos, pero que hace un Twitter, lo publica Alberto Rabel y dice el Nuevo Herald: Maduro ofrece secretamente elecciones a cambio de enfriar las calles en Venezuela. Esto está en La Patilla. Y Freddy Guevara contesta: si quieren enfriar las calles, tendrán que ofrecer mucho más que regionales. Y yo me pregunto, ¿y qué fue lo que pasó? Si quieren enfriar las calles, hay que ofrecer mucho más que regionales. Y resulta que la calle se enfrió y ayer los partidos inscribieron sus candidatos. Y cuando se habla de resistencia, cuando se habla de que vamos a continuar, cuando se habla de estas cosas, uno dice, o tiene uno que acordarse, que uno de los planteamientos que se debatía en aquellos tiempos de la lucha de los 120 días era que había que avanzar a la huelga general. Huelga general indefinida, por cierto, que no se convocó y no se llevó adelante. ¿Qué quiero revelar con esto? Con esto lo que quiero indicar es que el costo de la protesta de los 120 días con un discurso de la salida de Maduro le costó al país mucho. Y que hoy nadie está planteando ese tema. Estamos hablando de que hoy tenemos menos alcaldes como consecuencia de que adoptaron la posición de la oposición y de la mesa cuando dijeron hay que desacatar al gobierno, hay que desconocerlo, y eso fue lo que hicieron los alcaldes, y 2 están presos y 2 están buscados y destituidos, más otros que están en ese proceso. Pero la propia Asamblea Nacional nombró un Tribunal Supremo de Justicia que unos presos y otros están buscando refugio. Vale decir, no había un planteamiento que le diera solidez a lo que la propia Asamblea Nacional iba a hacer con estos actos. Entonces todo ese planteamiento da la impresión que quedó no solamente en el vacío, sino quedó sin respuesta a la sociedad. Aquí más que discutir si se debe ir o no ir a las elecciones, lo que hay que pedir es explicación sobre qué pasó con esos 120 días que nos ofrecieron y actuamos de conformidad con ello en la calle de forma permanente, en miras, en búsqueda de escalar los conflictos para ir a una huelga general, que la oposición hoy de ello no habla de nada en lo absoluto. ¿Dónde estamos entonces hoy? Hoy estamos en la inscripción de los candidatos, ya se inscribieron, y yo me pregunto, ¿cómo quedó el tema de la Asamblea Nacional Constituyente que estuvimos señalando que era ilegal e inconstitucional? Y entonces ahora encontramos que Smartmatic dice que el proceso electoral fue viciado, es fraudulento, y la oposición no hace reclamos para que renuncien las rectoras del CNE, ni se piden las auditorías a nivel internacional por parte de la Asamblea Nacional a los efectos de
validar lo que dice Smartmatic y con ello una razón superior para la lucha, eso queda en silencio. Bueno, ese es el problema que nosotros tenemos. Tenemos un problema que lo señalé en días después de que del 30, cuando se dio la constituyente, la elección ilegal constituyente, de que lo que no se puede hacer es cambiar de objetivos de forma permanente. Porque cada vez que cambiamos de objetivo el gobierno se afinca más. A pesar de que es minoría, gana espacio, lo consolida y avanza. Este discurso que da Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional Constituyente es un discurso que demuestra fortaleza y no debilidad y que avanza en la persecución de los opositores. Avanza en la persecución de los opositores porque ahora existe una fractura entre la dirección de la mesa y la sociedad y el único puente que va a empatar eso nuevamente es hablar con la verdad, porque entonces se convoca mañana calle, pero ¿para qué la calle exactamente? Porque hace 2 semanas se debió haber convocado la huelga general y no se hizo, hace 2 semanas se debió haber ido a Miraflores y no se hizo, el último día del 30 de julio murieron asesinadas 10 personas, entonces, ¿la calle para qué? ¿Cuál es el objetivo? Ese es el problema. La constituyente entonces, esa ilegal constituyente, va a cambiar el modelo económico de forma definitiva en Venezuela y lo va a ir haciendo antes de redactar la constitución por actos de leyes constitucionales y actos constitucionales. Pero va a suceder exactamente lo mismo con el modelo político. Con el modelo político va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, la oposición tiene que tener un discurso frente al tema constituyente, porque esa constituyente es la que va a imponer en los actos sucesivos constituyentes el modelo de Estado comunal sin que la gente vote si quiere eso o no lo quiere. De tal manera entonces que si nosotros hacemos y si nosotros solamente convertimos el objetivo de las gobernaciones en el objetivo fundamental de la oposición, pues les voy a decir qué va a suceder. Sencillamente que esta constituyente va a crear, va a modificar primero y va a crear después los nuevos gobiernos territoriales. Y sobre las gobernaciones va a colocar, va a poner las vicepresidencias por estados, por regiones, va a crear corporaciones interestatales, va a crear corredores de desarrollo y ejes, va a crear entonces comunas. En ese proceso puede ser que quede la gobernación, pero lo que era una competencia de la gobernación antes dejará de serlo. Por ejemplo, la educación, bueno, pasa a ser nacional y ya las gobernaciones pierden esa competencia, como han ido perdiendo la mayoría de las competencias. Y lo que tiene que ver con los temas de desarrollo, etcétera, se la van entregando a otros niveles de gobiernos territoriales que pueden ir a participar en procesos electorales como este en el que participó 2 millones de venezolanos el 30 de julio, como en elecciones de segundo grado. En elecciones de segundo grado y elecciones de primer grado. Ayer les comentaba que el gobierno va a diseñar, y esta constituyente así lo va a refrendar, el tema del Consejo de Estado. Bueno, y va a quitarle al Poder Ejecutivo competencias para transferírsela al Consejo de Estado. Esta constituyente puede prorrogar el mandato del presidente y prorrogar el mandato de los gobernadores sin problema alguno. Eso perfectamente lo puede hacer. Entonces,
Si eso es una altísima posibilidad de que lo haga, ¿por qué nosotros como oposición le apostamos a una estrategia electoral de diciembre incierta desde el punto de vista de su realización? Porque así como Maduro fue a ponerse a la orden de la constituyente, así lo va a hacer, así ya lo tiene que hacer también el Consejo Nacional Electoral. Y de aquí a allá, ¿qué sucede? ¿Cómo quedamos con la lucha política? ¿Cómo quedamos frente al nuevo modelo que nos están imponiendo? Entonces, la oposición tiene que retomar el objetivo, detrás del objetivo la estrategia, y que ese evento electoral, futuro e incierto, sea parte de eso, de un objetivo parcial, pero no del objetivo final, porque esas gobernaciones pueden quedar insertas dentro de la estructura del Estado comunal y nosotros junto a él, legitimándolo, legitimando ese Estado comunal. ¿Cómo? Bueno, por la vía de la participación electoral. Entonces la oposición tiene que tener claro no solamente el tamaño del adversario, sino tiene que tener claro que ese adversario tiene un planteamiento político, tiene un planteamiento geoestratégico, que cuenta con la oposición para legalizarse, porque ellos necesitan darle una señal al exterior. Entonces, ¿qué hemos logrado nosotros? Nosotros hemos logrado presiones y sanciones internacionales que no son suficientes. Es indispensable la profundización de la protesta en Venezuela, porque si la comunidad internacional aplica sanciones, presiona, y nosotros en Venezuela nos quedamos quietos, pues existiría una asimetría en esa lucha. Si nosotros estamos claros que nos están imponiendo un gobierno, un modelo de carácter autoritario, comunista, pues tenemos que actuar en conformidad con ello. Y esto es un debate que tenemos que dar necesariamente ahora, no puede ser para después. La oposición tuvo en su agenda una huelga nacional general indefinida. Eso tiene que revisarlo si se va a hacer o no se va a hacer, pero de cara a la sociedad. Nosotros planteamos elecciones generales adelantadas. Bueno, de eso no se hizo nada. Eso, al parecer, eso es un discurso viejo. Y estos discursos ahora, dirigidos a la Fuerza Armada, al rebelarse, en mi criterio, créanmelo, no tiene ningún sentido. La salida militar va a complicar mucho más la situación de la crisis venezolana que la sociedad tiene que resolver. De verdad que sí. Ahora, nosotros estamos con una constituyente que va a seguir definiendo un modelo como el de Cuba. El modelo de Cuba es un modelo donde la Fuerza Armada deja de ser una institución para convertirse en el brazo del gobierno, en el brazo armado del gobierno, ¿verdad? Esa institución que en 1999, en la Constitución del 99, era una institución, deja de serlo, porque entonces pasa como en los países comunistas totalitarios, donde los militares y el sector político son una sola cosa. Una sola cosa. Esos temas de la subordinación militar al civil, todo ese tipo de debate desaparece en el modelo comunista totalitario. Ahí queda unido el sector civil y el sector militar en un solo modelo. Por ello, porque pierde la condición institucional, se le sirve solamente al proceso revolucionario. Eso es lo que en teoría se llama la teoría fusionista, para dirigir autoritariamente la sociedad y el Estado. En la Fuerza Armada existe, y lo hemos indicado, lo mismo que pasa en la sociedad venezolana. Allá hay descontento, en la sociedad venezolana hay descontento. Pero la sociedad venezolana es dirigida por un 12%
de personas que acuden a los llamados del gobierno, que es lo que se llama la clientela utilitaria en la Fuerza Armada, es exactamente igual. Es exactamente igual. Entonces, nosotros tenemos algunas cosas que tenemos que resolver dentro de este tema del juego político. Tenemos cosas que resolver y es definir con claridad metas, objetivos, propósitos, estrategias. La oposición tiene responsabilidad en este proceso. Una, no perder su credibilidad, reensamblarse, reestructurarse. No puede ser solamente una estructura de partidos la que decida, porque fíjese que el chavismo tiene un proyecto de unión militar de vieja data, pero lo tiene. Es integrar la Fuerza Armada al poder, pero dentro de un proyecto socialista. Es entonces un proyecto de lealtades. Y si a ello le agregamos el aparato de inteligencia cubana monitoreando lo que sucede adentro de esos espectros, bueno, ni le cuento. Por cierto, dicen que los constituyentes, el G2 cubano los tiene marcados para todo, hasta la manera que miran y a quién miran. Porque es una sociedad de control. Este es un modelo de control. ¿Por qué la mesa tiene que buscar siempre intérpretes? Y entonces salen los defensores de la mesa y defensores. ¿Por qué eso tiene que suceder? Bueno, porque hay mala política comunicacional. Eso tiene que resolverse. Eso tiene que resolverse porque la gente es de carne y hueso. La gente es de carne y hueso. La gente tiene desesperación. La gente tiene necesidades. Y es ahí entonces donde el liderazgo opositor tiene que insurgir. Tiene que alzarse. Porque al final, ¿qué tiene que hacer la oposición? La oposición tiene que canalizar el sentimiento de la sociedad en razón a las carencias que tiene frente a un régimen autocrático que pretende someterla a pesar de la miseria estructural que tiene la sociedad. En Venezuela, igual que en los procesos autocráticos del mundo, estamos enfrentados a las mismas condiciones, a las mismas circunstancias. Las condiciones han podido variar, pero estamos frente a la misma circunstancia. El gobierno, por eso es que avanza en la represión, el gobierno avanza en la represión, pero cuando la gente no tiene clara cuál es la agenda, es porque finalmente hay un problema de comunicación serio y cierto, que yo lo que quiero hacer es invitar a que se supere. Y fíjese que con esto estoy indicando que el tema electoral, sí, ese tema electoral futuro e incierto debe estar ahí. Y sin embargo, para que usted aprecie cómo está dividida la oposición, todos los partidos postularon candidatos con un compromiso de una candidatura unitaria, pero por consenso, porque después vendrán con el cuento de que no hay tiempo para primarias. Pero ¿qué van a hacer todos esos candidatos? Pues todos esos candidatos van a salir en campaña. ¿Y dónde está el planteamiento fundamental? En el modelo autoritario militarista que se está fundando en esta Asamblea Constituyente, que puede cambiar de forma definitiva todas las semanas y todos los días el piso de actuación de la oposición. Donde aquí la Constituyente diga vamos a posponer los mandatos por 6 meses más, descuadra la oposición. ¿Pero por qué? Porque nuestra estrategia la estamos fijando para diciembre y no la estamos fijando en el hoy. Y mientras eso sucede, el gobierno va avanzando en su proceso de control social, de disminución de las capacidades políticas,
porque aquí debe convocarse, por ejemplo, la defensa de los alcaldes, y esa defensa de los alcaldes tiene que ser hasta que se logren victorias parciales, uno, de que salgan eh, los que estaban presos que salgan, que les devuelvan los cargos, vale decir, hay que lograr pequeñas victorias, así como el caso de los que están presos con orden de excarcelación y siguen presos. Esas son las pequeñas victorias que hay que buscar, pero la sociedad necesita pequeñas victorias también para ir alimentando el sentimiento que lo hace grande de mayoría en la lucha política. Bueno, finalmente, en este segmento quiero decirles que el tema Asamblea Nacional Constituyente, su ilegalidad y lo que ahí se va a hacer, tiene mucho que ver con el nuevo modelo, que como no se va a votar en una constitución, los venezolanos no participaremos de la consulta para decir si aprobamos o no aprobamos esa constitución, lo van a ir haciendo durante 2 años por actos constituyentes, y en ese proceso, bueno, todo lo que está diciendo Maduro. De tal manera entonces que la oposición necesita sentarse a debatir más que una candidatura, necesita debatir una estrategia de largo alcance, con profundidad. Cuando hablo de largo alcance es llegar hasta los objetivos que allí se van a discutir en esa constituyente. Porque, insisto, cuando la gobernación la incluyan dentro del Estado comunal, ¿qué vamos a hacer? Participar del Estado comunal diciendo que no estamos en el Estado comunal. ¿Ah? Porque nosotros somos republicanos y entonces el republicanismo desaparece en la constituyente y en las expresiones del nuevo modelo político, pero entonces las gobernaciones las vamos a trabajar como si fuera una gaveta, un compartimiento estanco de ese Estado comunal. Esos son los debates que tenemos que hacer, porque si no, entonces, ¿qué sucede? Al final vamos a participar nosotros electoralmente, participando en las elecciones de gobernador, pero dándole piso a la constituyente, al Estado comunal. ¿Que quién lo produjo? La constituyente. Entonces nosotros elegimos unos gobernadores de forma directa y ellos por vía de la elección corporativa eligen vicepresidentes, gobiernos territoriales y pare de contar, y entonces aquí se acabó todo. Vale decir, participamos del nuevo Estado comunal, el que estábamos adversando. Estas son las cosas que tenemos que tener claro para saber hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde dirigimos a la sociedad. Tarek El Aissami se dirigió a la Asamblea Nacional Constituyente también y le pidió que avanzaran en la formulación de los puntos que tienen que ver con la política económica desde el ámbito constitucional, vale decir, les instó a adelantar todo lo que tiene que ver con el tema del modelo productivo socialista. El modelo productivo socialista lo puede encontrar en el Plan de la Patria 2013-2019 y lo puede encontrar en la ley del sistema económico comunal, para que ustedes vean cómo van a hacer exactamente lo que les he venido señalando desde el punto de vista de el desarrollo endógeno, toda esta serie de cosas que se han planteado en este modelo. Entonces fíjense, van avanzando, no se detienen, van avanzando en la implantación del modelo. Por eso es que nuestra lucha política es actual, es de hoy, no es del próximo mes ni es el año entrante, es hoy la lucha política frente a una constituyente que avanza en la implantación sin prisa pero sin pausa del modelo. Por cierto, Maduro también habló ayer de los motores y ya debería darle pena seguir hablando de los motores con la ingente necesidad que tienen los venezolanos por el estado de pobreza en el que nos encontramos todos. Y hay que tener una palabra para lo que está sucediendo también, y tiene que ver con la deserción de los venezolanos, la diáspora de venezolanos que están llegando a otras latitudes y la circunstancia de crisis severa que se está presentando en el norte de Santander. Una crisis severa de carácter social con la presencia de los venezolanos. No les extrañe que el gobierno de Colombia tenga que tomar medidas y acciones de cierres parciales de la frontera como consecuencia de esa inmensa cantidad de venezolanos que está llegando y que los ha obligado a generar políticas sociales de alimento, de comidas,
estamos hablando de venezolanos durmiendo en las calles, en las plazas. A ese nivel está la situación en el norte de Santander y no le quepa la menor duda que en un momento determinado el gobierno puede avanzar en este tipo de suspensión de tránsito también peatonal. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanova, en Facebook Carlos Casanova. Este programa a las 11:30 en Unión Radio Noticias y también en el canal YouTube Un Día Más. En Facebook también está y en mi Twitter. Que tengan un excelente viernes y un mejor fin de semana. Nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios. Dios los bendiga, regáleme usted a mí también su bendición. Los quiero mucho.